Solución de triángulos. Continuamos con nuestros ejercicios de solución de triángulos y vamos a revisar este ejercicio. En el triángulo ABC determina la medida de los ángulos internos si el ángulo alfa es igual a 47 grados y el ángulo gamma es igual a 65 grados. Y se sabe que L1 es paralela a L2. Recordemos que ese símbolo ahí de esas dos líneas juntas quiere decir paralelo, quiere decir que línea 1 es paralela a línea 2. Nuestra figura es esta y ahí está línea 1 y línea 2 que ya sabemos que son paralelas. Los vértices A, B y C de nuestro triángulo y los ángulos en mención en el enunciado, que vienen siendo el ángulo alfa, beta y gamma. Ya sabemos cuánto vale alfa y gamma y ya con esto vamos a determinar la medida de los ángulos internos. Bueno, iniciemos. Como hemos hecho en varios ejercicios de estos, una de las claves siempre es determinar, en este caso por ejemplo, la suma del ángulo alfa, beta y gamma. Si yo sumo esos tres ángulos, si yo sumo el ángulo morado, el verde y el naranja, ¿cuánto me va a dar? Esos tres ángulos, todos tres conforman un ángulo llano. Todos esos tres están sobre una línea recta. Una línea recta, siempre que veamos una línea recta, recuerden, vamos a asimilarlo con un ángulo llano, que es un ángulo de 180 grados. Además, se sabe que el ángulo alfa, beta y gamma son suplementarios, lo cual ya lo estudiamos en un video anterior. Entonces, si yo sumo alfa, beta y gamma, esos tres ángulos, me va a dar que la suma de esos tres es igual a 180 grados. Ya sencillamente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. Conocemos el ángulo alfa y el ángulo gamma. O sea, que 47 grados más el ángulo beta, que no lo conozco, más el ángulo gamma, que es 65, me da 180 grados. Aquí, ¿qué voy a hacer? En esta ecuación, en esta expresión, voy a determinar cuánto vale el ángulo beta. Voy a sumar 47 más 65 porque son términos semejantes. 47 más 65 me da 112, igual 180 grados se mantiene. Voy a despejar el ángulo beta. Para despejar el ángulo beta, 112 que está sumando pasa al otro lado del igual restando. Entonces me queda que el ángulo beta es igual a 180 menos 112. Hago esta operación y me da que el ángulo beta es 68 grados. Finalmente determiné que el ángulo beta es 68 grados. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Me están pidiendo los ángulos internos del triángulo y estoy muy alejado de los ángulos internos. Pero así parezca muy alejado, la verdad, ya tengo toda la información. ¿Por qué? Ya con teoría de ángulos, sencillamente con teoría de ángulos vamos a determinar este ejercicio. Primero, teoría de ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice, muy importante. Centremos nuestra atención en el vértice C del triángulo. En el vértice C, en la parte de arriba está el ángulo beta, que es el ángulo verde. Ese ángulo verde es opuesto por el vértice a este ángulo que apareció allí. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces el ángulo beta, que es el verde que está arriba, es opuesto por el vértice al ángulo verde que apareció abajo. Por tanto, como son opuestos, son iguales. Quiere decir que ese ángulo interno verde que me apareció allí es también igual al ángulo beta, por tanto es igual a 68 grados. Ya tengo uno de los tres ángulos, me faltan los otros dos. Los otros dos los vamos a obtener de una clave que nos dan en el enunciado. En el enunciado nos dicen que línea 1 es paralela con línea 2, o sea, estas dos líneas son paralelas, L1 y L2, y hay varias líneas secantes. Hay dos líneas secantes a esas dos líneas paralelas. En este caso voy a revisar esta línea secante. Es secante, o sea, atraviesa a la línea 1 y a la línea 2. Entonces tengo dos líneas paralelas y una secante. Entonces eso me genera otra teoría que ya conocemos, que es la de ángulos entre paralelas y secantes, que ya lo vimos en un video anterior. Ángulos entre paralelas y secantes. ¿Qué son ángulos entre paralelas y secantes? Les recuerdo, si no recordamos bien eso, no vamos a entender esto bien, entonces es bueno revisar el video
que nos aparece allí. Ángulos entre paralelas y secantes. Solo se vale esta teoría cuando tenemos dos paralelas y una secante o más secantes, pero deben haber dos o más paralelas. Si no hay paralelas, esta teoría no nos sirve. Según esta teoría, nos dice que este ángulo, miremos el ángulo alfa, que es el morado, y ahora miremos el vértice B. En el vértice B me aparece un ángulo también morado. En esa teoría me dice que ese ángulo alfa es igual a este ángulo interno en el vértice B. Quiere decir que el ángulo alfa es igual al ángulo interno B, y como el ángulo alfa vale 47, este ángulo me vale 47 también. De forma muy similar, siguiendo el mismo proceso, determino el ángulo gamma, que es igual al ángulo interno en el vértice A. Por tanto, el ángulo gamma igual al ángulo A, o sea, 65 grados. Allí determiné mis tres ángulos internos, que por procesos geométricos de ángulos son iguales a los tres ángulos suplementarios que están arriba, alfa, beta y gamma.